¿Vale? Padre, queremos darte gracias y alabarte por darnos esta nueva oportunidad. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Te honramos, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes a estar atentos en esta clase. Yo sé que el cansancio puede ganarnos. Yo sé, Señor, que nuestra mente puede estar divagando por tantas cosas que tenemos que hacer, compromisos o problemas en los que estamos involucrados. Pero yo te pido una vez más, por favor, Señor, te lo ruego, que todos podamos estar presentes aquí, no solamente en cuerpo, sino también en espíritu, en mente, Señor. Que podamos atender a lo que tenemos que aprender. Asístenos con tu gracia, Señor, somos débiles. Acompáñanos, te lo ruego. Y edifica tu iglesia, sálvanos una vez más, santifícanos. Si hay alguno que no ha creído, a pesar del tema que estamos tratando, yo te ruego que lo redargullas, Señor, que lo salves, que tengas misericordia de él. Acompáñanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿en qué quedamos la semana pasada? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? ¿Estamos aquí? Hoy voy a tomarme la libertad de preguntar. Vamos a ver. No le voy a preguntar a Sonia porque tiene nada más 2 semanas aquí con nosotros, ¿verdad? Importada, esa la mandamos a entrenarse en Medellín. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien inteligente. Yo sé que me va a responder que vimos la semana pasada. La hermana Xiomara de Ochoa. ¿Qué vimos la semana pasada? Responsabilidad. Muy bien. Ahí vamos, poquito a poco. De esas responsabilidades hablamos de... ¿Quién ayuda a la hermana Xiomara? La hermana Jamie. Ok. Exactamente. Excelente. A ver, ¿qué más dijimos, Carlos Agras? ¿Qué más dijimos? Cuando hablamos de sostenimiento financiero, ¿qué explicábamos? ¿Ok? Ok. Perfecto. María. Ok, no para manipular a Dios. Ofrendamos entonces como qué? Como un acto de adoración, como una respuesta a la obra salvífica que Dios ha hecho en nosotros. Si en el antiguo pacto tenía esta implicación de impuestos y de beneficio del sistema de adoración y del sistema civil, ¿cuánto más en un nuevo pacto? ¿Lo recuerdan?
donde ya Cristo ha ganado todo para nosotros. Un nuevo pacto y mejor. Ok, ¿a quién le ofrendamos? ¿Al pastor? ¿A Dios a través de la iglesia local? Muy bien. Ya que se enseña claramente en la Escritura que los cristianos deben mantener financieramente la obra del Señor no es nada más el pastor, por donación sistemática y proporcional a sus ingresos, hecha a través de la iglesia local, se espera que todos los miembros de la iglesia se conformen con esta regla de la Escritura. Es una regla de la Escritura, no es una regla nada más de la iglesia. Si la iglesia tiene esa norma dentro de su constitución, es una respuesta a todos estos pasajes bíblicos. Lo leyó Ángelo la semana pasada y nosotros leímos otro para reforzar la idea que se está diciendo allí. Entonces, es un acto de adoración, es un acto de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros y en lo que nos ha involucrado. Pero yo quiero añadir que es un acto de privilegio. Es un privilegio que tienen los creyentes, y en especial ahorita, hablando de la Constitución, los miembros, de poder participar en el establecimiento y promoción del reino de los cielos aquí en la tierra por medio de sus finanzas. Cuando nosotros hablamos de finanzas, no nos cala el término privilegio, ¿verdad? Es un privilegio gastar mis reales, no gastarlo en otro o en otros y no gastarlo en mí. ¿Qué privilegio es ese, pastor? Ven acá, cuidado con una cosa. Esa es la mente que traemos, porque entendemos que el dinero nos pertenece y pareciera que nuestras conciencias están supeditadas a algo muy pobre, a algo muy terrenal, muy temporal, muy limitado. Pero el creyente, recuerden que ya hemos hablado del creyente, el miembro es un creyente con iglesia, el miembro es un creyente supervisado. El que ama a Dios verdaderamente entiende que el mayor privilegio es que pueda participar en aquello que participó Cristo entregando su propia vida. Y si Cristo lo vio tan digno como para derramar toda su sangre y entregar su vida, entonces para mí participar en esa misma empresa, participar en ese mismo propósito, en ese mismo plan es un privilegio. Yo les invito también a verlo como un privilegio. Y no estoy haciendo uso de esto para caer en lo mismo que caen algunos de tergiversar la palabra de Dios para manipularle y sacarle lo que tiene en su bolsillo. No. De Dios es el cielo y la tierra y sus habitantes. A Dios le pertenecen todos. Dios no necesita nada de nadie. Nada de nadie. Ahora, Él ha establecido un medio a través del cual promover y establecer su reino aquí en la tierra, y eso es también a través de la adoración, a través de nuestras finanzas. Por lo tanto, si Dios tiene la capacidad de doblegar el corazón de un filántropo y agarrar y hacer una ofrenda millonaria a una iglesia, si Dios tiene esa oportunidad, pero se detiene y decide llamarte e invitarte a ti voluntariamente para participar de eso, sabiendo que no necesita de nosotros, y aún así me da el privilegio de participar de eso, ¡wow! Eso es un privilegio. Ejemplo, el presidente tiene el privilegio de invitar a las personas más importantes del mundo, o los presidentes, los reyes, a su cumpleaños. Tienen ese privilegio, y porque le van a traer regalos preciosos, le van a regalar cosas importantes, va a establecer relaciones importantes, pero de repente se interesa por alguien que vive en La Morita. Ven a mi cumpleaños. Ya va. Este no tenía por qué invitarme. Conoce personas más importantes y ricas que yo. Sabe que no voy a ir con el atuendo adecuado como van los otros y todavía me invita a participar de su cumpleaños. Es un privilegio, ¿sí o no? Lo mismo pasa en este caso con un gran emprendimiento, un gran asunto, una gran empresa.
tiene la oportunidad de invitar a trabajar a personas supercalificadas y graduadas de Harvard, una persona que tiene una empresa o que la está haciendo. Tiene la oportunidad de llamar inversionistas increíbles que tienen experiencia en ese rubro. Pero en virtud de la relación que hemos establecido, él me invita a mí a participar de ese gran emprendimiento sin yo tener la oportunidad de aportar como quisiera a ese gran emprendimiento, pero me puso allí. ¿Es un privilegio, sí o no? ¿Es un privilegio? Ahora, de una manera más gloriosa, mucho más gloriosa, estamos hablando del creador de los cielos y la tierra, y que en consecuencia, por ser creador, no necesita de nada ni de nadie, y que en consecuencia es el dueño del oro y de la plata, y que en consecuencia es el dueño de las criaturas razonables, que razonan y no, es el dueño de nosotros, y aún así Él me invita a que yo voluntariamente participe en una empresa que va a permanecer eternamente, en un asunto que va a permanecer eternamente, en un asunto que va a producir alabanza y adoración en el corazón del otro creyente, en un asunto que va a demostrar efectivamente que mi corazón está puesto en una esperanza que trasciende los siglos. Es un privilegio, no es una carga. Oye, qué fastidio, ¿para qué me hice miembro? Ahora no, hombre, tengo que estar ofrendando cada rato. Qué fastidio, qué broma, no es una carga. Estamos perdiendo de vista, no es una carga venir a la iglesia, no es una carga visitar al hermano, no es una carga, qué sé yo, ayudar al hermano que tiene una necesidad, no es una carga leer la Biblia, no es una carga orar, y sin embargo todavía luchamos con eso, ¿verdad? Y eso se magnifica como una carga cuando perdemos de vista el contexto más amplio. Tengo el privilegio de leer la voluntad del Dios creador y el sapientísimo, quien Él está escondido todos los misterios de la sabiduría y la piedad. Y todavía, ay, qué fastidio. Es que me va a preguntar el hermano mañana si leí la Biblia. Tenemos la oportunidad y el privilegio de participar en la salvación de nuestros hijos porque Dios nos ha dado el privilegio de discipularlos y predicarle el evangelio, de que ellos se coronen en victoria por siempre a los pies del Salvador del mundo. Y todavía, no tengo tiempo para leer la Biblia con mi familia, ni para orar juntos. No, es que de verdad que estamos, en otras palabras, minimizando a Dios. Minimizando a Dios. Como vamos a aprender hoy en la predicación, tengo el privilegio de participar de una vida piadosa y santa en virtud de los méritos de Cristo y que se supone que tengo el Espíritu Santo para hacer luminares en el mundo, para que el mundo entienda que Dios sí tiene el poder. Tengo la capacidad dada por Dios de mostrar en mi propia vida el poder soberano y glorioso de Dios que transforma corazones y la bondad de Dios en la vida de un hombre que no merece nada. ¿Cómo lo puedo mostrar? A través de mi piedad, de mi amor por Él, de apartarme del pecado, de buscarle, y todavía es una carga. Estoy perdiendo de vista lo que Dios es. Estoy minimizándolo. Tengo la oportunidad de salir de mi lugar de comodidad para invertir en algo que va a permanecer. Mira, la cuestión es esta, ¿cómo que se llama la estafa de la cuestión piramidal? Ponzi, ¿no? Ajá. Bueno, ese, entre otras cosas, y eso la gente lo pone, y las inversiones fácil, las cuestiones de inversión con alto riesgo, porque si metes ahorita vas a ganar rápido, mañana te sacas el triple, y si no, te da, y nosotros, ¿dónde está? Préstame ahí para decir invierte en esto. Y todo el mundo que encuentra un buen negocio se afana. No, ahorita el negocio es el negocio, bueno, como me puedo usar mi ejemplo, el negocio de las cajas de pizza, el negocio del cartón, el negocio del reciclaje, y no es que esté malo, ¿no? Pero lo que quiero es ilustrar cómo nos alegramos en ver que hay un retorno de mi inversión y que puedo sacar un beneficio importante.
Es decir, no es que nuestros corazones no tengan la capacidad de sentir y ser motivados para obtener una buena ganancia. Lo tenemos, solamente que no lo buscamos en Dios. Sino no lo hacemos a través de Él, no ponderamos el precioso negocio que es invertir en Dios, no para que me dé ahorita, como dicen los del el falso evangelio de la prosperidad, sino para que yo haga tesoros en el cielo. Nos pasa como algunos le llaman el joven rico. Ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y tendrás tesoros en dónde. Y no. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. ¿Qué compitió con Dios en su corazón? En este sentido, digo entre comillas, porque yo sé que ustedes me entienden. ¿Qué le ganó a Dios en su corazón? Las riquezas y lo que tenía. No es que no tenía la capacidad de ponderar algo importante, sino que creyó que había algo más importante que Dios, algo más digno. Pero Dios en Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, corintios. Por lo tanto, yo quiero que hoy quede claro que no solamente es una responsabilidad, porque es una responsabilidad del creyente, ¿cierto? No solamente es un mandamiento, no solamente es una conformidad de las reglas según la Escritura en nuestra iglesia local. Es un hermoso privilegio, hermanos. Es un hermoso privilegio saber que Dios puede usarme para que mi hermano que no tuvo comida o comió mal durante la semana, hoy pueda comer bien. Y pueda alzar a Dios y decirle, Señor, ¿te acordaste de mí? ¿Y que a quién Dios usó? A ti. Te usó a ti. Dios quiso traer gloria a su nombre a través de ti. Y tú no lo mereces. Nosotros lo que queremos es traer gloria a nuestro propio nombre a través de lo que hacemos. Pero de eso se trata el sostenimiento financiero de la obra del Señor. Sistemático y proporcional. Porque es tan importante, es tanto una regla que se convierte en un privilegio que nosotros tenemos, y el privilegio lo queremos tanto que lo sistematizamos y lo planificamos. Aquello que tú sabes que te va a producir dinero y va a traer algún bien a tu vida, tú lo organizas, lo planificas, lo institucionalizas, lo formalizas dentro de tu vida, dentro de tu administración de tu tiempo, dentro de la administración de tus recursos, dentro de tu presupuesto. Algo que es tan importante como el trabajo lo metes en tu agenda. Algo que es tan importante como los estudios lo metes en la administración de tu tiempo. Algo que es tan importante como la recreación lo planificas. Algo que es tan importante como tu salud lo presupuestas. ¿Cierto? Pero cuando vemos esto, ya a ver si me quedó algo. Obvio, como dijimos la semana pasada, conforme a lo que Dios nos ha prosperado. Yo solamente quiero es vertir el principio y sus implicaciones y desmantelarnos un poco, desnudarnos y decirnos, mira, sí, es verdad. Perdóname, Señor, y permíteme honrarte. La semana pasada hablábamos que algunas personas del Evangelio de la Prosperidad usan el siguiente argumento para mover el corazón de las personas, sacarle plata y enriquecerse ellos. Ellos dicen que Jesús habló más del dinero que de otra cosa. Y sí, el tema recurrente en las palabras de Jesús fue dos principales. No solamente el dinero, sino también el infierno. Y hace lo del dinero no para que nosotros estemos persuadidos de darle al apóstol y se llene de carros y cosas y sea el rico y que tú quieras ser rico por darle a los demás y que creas que la riqueza entonces es temporal. No. Habló más del dinero porque sabe que es lo que más compite en el corazón de las personas, las riquezas. Si es algo que gobierna el corazón de las personas, él fue insistente.
¿De qué vale que ganes el mundo entero y tu alma se pierde? Dijo una vez. ¿De qué vale? Pero también hablo del infierno porque si tú te dejas guiar por el amor al dinero y lo que gobierna tu corazón, entonces son las riquezas, no podrás servir a dos señores. Y sí, lo que revela nuestra adoración en estos asuntos muchas veces es a qué Dios, a qué rey estás sirviendo. ¿Ante quién te estás rindiendo? Dice un autor que un termómetro fiable para saber cómo está nuestra vida espiritual es cómo estamos usando nuestras finanzas. Es la realidad en el contexto bíblico. Por lo tanto, la pregunta final hasta ahora, hablando de la Constitución y el deber que tenemos, habiendo hablado ya, introducido el tema en la semana pasada, es: ¿quién es tu Dios? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién te gobierna? Porque ciertamente el cristiano, el que teme a Dios, ve la ofrenda, ese sacrificio, como un privilegio de adoración, como pasó con Abel. Y lo de Abel le agradó a Dios. Es como pasó el resto de la historia. De todos aquellos que se derramaron allí delante de Dios. Como pasó con David, como pasó cuando el tabernáculo, como pasó cuando el templo. Si Dios, quien nos salvó, va a estar en medio de nosotros y podemos, en ese sentido, según el antiguo pacto, hacer casa de Dios entre nosotros, vamos. ¿Y cómo hacemos ahorita casa de Dios entre nosotros? Piedras vivas, invirtiendo inclusive nuestros recursos y nuestro tiempo y nuestra predicación para que otros crean. Crean. Y bueno, ya saben que sí, que para llegar a los indígenas no alcanzados en el Amazonas se necesita fe y recursos económicos. ¿Ok? Sigue mi hermana, por favor. A cada miembro se le demanda entonces ofrendar de acuerdo a la gracia conferida por Dios financieramente y a la solicitud de su corazón. Y aquí lo aclaramos, ¿ok? En este caso particular, entonces, también recordamos, simplemente para recordar que se dan reportes financieros, la manera como nosotros entonces llevamos las finanzas y que es conforme a lo que Dios ha prosperado y a la solicitud de su corazón. ¿Ok? Claro, gracias, hermano. Excelente pregunta, gracias. Gracias. Bueno, Henry dice, bueno, ¿qué pasa con los que no son miembros? Porque la Constitución es para hablar de la membresía, ¿sí o no? Y fíjense que yo he hablado de que un miembro es un cristiano con iglesia. De hecho, el cristiano que no es miembro y que está haciendo vida de iglesia en esta iglesia y que quiere ser miembro, entonces se está identificando con la iglesia. Ahora, no es una exigencia. Fíjense que de hecho en conversaciones esta semana con un hermano me decía, pero aquí ¿dónde se ofrenda? Porque yo no veo que nadie se pare y no sé dónde es. Porque nosotros queremos ser muy cuidadosos de que no entienda que le estamos metiendo la mano en el bolsillo ni que nuestro interés es su dinero o el dinero de los que vienen acá. Al contrario, si voluntariamente, por todos los principios y argumentos que hemos hablado, el Señor inclina el corazón de un verdadero creyente, que aunque no sea miembro, es creyente, es una respuesta de Él. Es como decir, no soy miembro, pero voy a la iglesia porque yo soy creyente. Y yo espero ordenar mi vida al punto de ser creyente. Es lo mismo pasa con las finanzas. Entonces, no es una exigencia para el que no es miembro. Ciertamente lo que nos hemos comprometido a echar adelante el ministerio de esta iglesia local, inclusive a través de la adoración con nuestras finanzas. Pero si es creyente, tiene la libertad de hacerlo, pero no tiene nuestra exigencia sobre sus hombros, sino si se identifica como creyente, la exigencia es la palabra de Dios, no nuestra en ese sentido, para ser claro. En el caso de los no creyentes, perdón.
de los que no son miembros. De los que no son miembros. ¿Ok? Me preguntaban también la semana pasada, pastor, ¿dónde es? Bueno, allá, si ustedes hagamos el ejercicio, no importa. Mira, allá atrás está un cosito. Muéstralo ahí, Ángelo. Voltéense. Y no lo digo para que lo hagan, simplemente porque me preguntaron y a veces sí es importante dar la información pública. Nosotros todavía no definimos el nombre de ese asunto. Yo, allá donde se pone. Le llamamos ofertorio de vez en cuando, pero allá es donde se coloca. En algún momento del tiempo de reunión, el que voluntariamente desee puede hacerlo así. Y por eso es que nosotros sí oramos por comando, forma parte de nuestra adoración, si lo notan. Luego del tercer himno hay un tiempo específico para orar por la finanza, por las ofrendas y por la administración de nuestros recursos. Y aprovechamos de que si yo ofrendé, bueno, Señor, ayúdame a ser fiel y oramos juntos por eso. Pero no es una exigencia para los que no son miembros. Sin embargo, si usted se identifica con Cristo, es una exigencia de Cristo, no mía o de nosotros. Queremos de verdad guardarnos de eso. Con los que no son creyentes, que fue la segunda pregunta, ¿correcto? Con los que no son creyentes es bien interesante ese asunto, ¿viste? Yo creo que Dios protege a la iglesia en la confidencialidad de las ofrendas cuando pasa esas cosas y cuando Dios quiere usar soberanamente a alguien que no sea creyente o que no le tema. Históricamente hemos podido ver personas, bíblicamente inclusive, que han respondido de alguna manera que Dios ha inclinado su corazón para hacer eso. Y tenemos, por ejemplo, cuando sin querer queriendo, para el beneficio del pueblo de Dios, Dios doblegó el corazón de Egipto para que le diesen riqueza y ellos salieran con algo. Ellos se lo dieron porque Dios lo mandó. ¿Lo recuerdan? Lo mismo pasó cuando estaban regresando de la deportación con reyes paganos. Ellos dieron y lo hicieron. Pero ¿qué pasa? El patrón bíblico o la regla bíblica no es que nosotros estemos buscando ofrenda de las personas que no son creyentes. No es que nosotros estemos persuadiendo a los incrédulos millonarios, haciéndoles creer que van a ganar el favor de Dios por ofrendar. No, Dios nos guarde. Pero supongamos que alguien esté simpatizando con la fe y que ha quedado encantado porque una familia de esta iglesia adornó la fe a tal punto que le benefició y le ayudó de alguna manera, y él viene a la iglesia y como es una respuesta de las personas que por lo más, oye, de agradecimiento dirían algunos, los más honestos, ofrendan. Yo en ese sentido ofrendaron y por eso que eso es privado. Si el error va a ser que me pregunten, pastor, yo quiero esta ofrenda y no es creyente y nunca lo he visto y sé más o menos el contexto, y hermano, yo te agradezco tanto, pero la ofrenda es que vengas a la iglesia. Yo trataría en ese sentido de ser muy cuidadoso y de evitar que eso suceda. Por eso inicié con ¿cómo se dice el término? Se me olvidó. Por lo privado, por lo secreto de la ofrenda. Ah, bueno, ofrendaron. Es que de hecho las ofrendas llegan allí, nosotros no sabemos quién ofrendó y están y se anotan, los diáconos, los hermanos encargados lo anotan, no se sabe. Entonces, bíblicamente no hay una exigencia de parte del pueblo de Dios para esa persona, a menos que Dios providencialmente incline el corazón de alguno por alguna razón para hacerlo, como lo hemos visto. Por lo tanto, no es que nosotros tenemos que a juro saber quiénes son todos los que ofrendan para examinar a ver si fue creyente o no y devolverle la plata, porque ya hemos visto los episodios. Pero hay que tener mucho cuidado. Se llama a la iglesia, a los creyentes, a ofrendar como pasó en el tiempo del templo. ¿Ok? Hermana. Por supuesto.
Sí, sí. Sí, 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 te entiendo. Imagínate la tentación que estamos lloviendo y le está cayendo la gotera a un hermano y el hermano se enteró que viene ¿no? Y sospechamos de la ofrenda por la tentación. Una tentación potente, ¿no? Sin embargo, no nos guardamos, o de hecho, bíblicamente tenemos la libertad de cuidarnos de recibir alguna ofrenda si compromete eso. Y mucho más considerando que en el contexto de las iglesias actualmente, en el país y fuera del país y en la historia, han usado a las iglesias como una asociación civil para blanquear capitales. Y a razón de porcentaje de ese capital, entonces alguien viene, ofrenda una cantidad importante, me das el 10%, pero fue una ofrenda. Si ven la estrategia de blanqueamiento de capitales que puede suceder con la iglesia y por eso la hermana Jamie enfatiza el mismo asunto. Si me lo dicen a mí y yo entiendo de dónde viene o cómo viene, yo no, por favor, no, porque nos comprometería. Entonces imagínate vernos en esa situación, con un tremendo local, pero sucio. Cuando digo sucio, es con dinero sucio, mal habido. ¿Ok? Y eso es importante. Por eso es que también no podemos guardar la libertad desde el punto de vista teológico y práctico para honrar a Dios. Ángelo. Es Namán, ok. Excelente, Ángelo, porque fíjense que él resiste la ofrenda para que no crean que Dios que le está cobrando o que cualquier otra cosa. Mire, Dios no necesita lo tuyo, por muy general que seas. Pero también tenemos a Zaqueo, tenemos a Mateo, como ellos respondieron de manera generosa, pero ¿por qué? A la luz de su arrepentimiento, en primer lugar, y en segundo lugar, a la luz del concepto de reivindicación, de equidad y justicia que tenían del antiguo pacto. Por eso lo devuelve cuadruplicado, porque ellos reconocieron que habían robado a las personas y por eso lo devuelven. Y también lo tenemos en este caso de responder adecuadamente. Mujeres y hombres que, por ejemplo, en Lucas capítulo 8 se nos enseña que las mujeres sostenían en gran medida el ministerio de Jesús y eran esposas de personas importantes. Y luego tenemos la influencia de alguien que se convirtió y usaron su influencia política y económica para poder ser parte, Dios lo usó, del plan redentor. ¿Cómo? Bueno, José de Arimatea, bueno, inclusive Nicodemo, y cuando José de Arimatea ve la cuestión, de una manera providencial, piden el cuerpo de Jesús y lo llevan a un sepulcro, si lo notan, pero ese sepulcro vale plata. Eso no era... Bueno, ahorita tenemos la idea más o menos, porque hasta enterrar a un familiar está difícil ahorita. Se pone complejo. Elías. Sí. ¿No? Y también en ese caso, considerando la influencia para bajar a alguien de la cruz ante el pueblo romano, tenía que tener influencia, compadre, plata e influencia. ¿Sí? Bien, gracias por enriquecer eso de esa manera. ¿Ok? Tengo 10 minutos y en estos 10 minutos son buenos. Si alguien tiene alguna duda con respecto al tema de la finanza, bueno, entendamos que es un privilegio entonces y una adoración al Señor, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Amén. Ok, ¿qué hace un cristiano también? Recuerde que estamos en la Constitución, en esta propuesta, hablando de las responsabilidades de un miembro. Hemos hablado de cómo se acepta un miembro, qué es un miembro. Hemos hablado de los tipos de miembros.
Ahora estamos hablando de esto que se requiere de los miembros, que existan a las reuniones, a los cultos. Hablamos de los asuntos de disciplina inclusive respecto a esto. Hablamos de las finanzas, pero ahora también vamos a hablar de la promoción de la edificación y de la paz. ¿Qué se espera según las Escrituras y según esta propuesta de la Constitución para los miembros de la iglesia? Que promueva la edificación y la paz. Y ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que esto no es algo que se lo inventaron las personas de la historia o el pastor. Esto es algo que se requiere de los miembros porque es algo bíblico. Leo para ustedes. ¿Están conmigo? En vista de que la iglesia se presenta en la Escritura como un cuerpo con muchos miembros, cada uno de los miembros con su función particular y, sin embargo, con una solicitud por la salud y protección del todo, esta iglesia espera que cada uno de sus miembros se esforzará. ¿Por qué se esforzará? En virtud de que quiere proteger y quiere la salud de la iglesia. En virtud de que entiende de que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros. ¿En qué se esforzará? Por el bien del cuerpo entero. ¿Ok? Aquí está hablando de los pastores. Está hablando de todos nosotros. ¿Ok? Los miembros entonces deben procurar cultivar el conocimiento mutuo y mantener una veracidad y transparencia mutua para que puedan orar mejor unos por otros. En pocas palabras, esto podemos resumirlo en: los miembros van a procurar rendirse cuentas. ¿Recuerdan qué es un cristiano? Un cristiano es un cristiano con, o mejor dicho, un miembro es un cristiano con iglesia y un miembro es un cristiano supervisado. Ese sí no nos gusta, ¿verdad? No sale de nuestra boca que me vayan a supervisar. Supervisado, por lo tanto, estamos hablando de rendir cuentas. Efesios 12, 1 Corintios 12, del 12 al 27, es el pasaje amplio donde dice que somos miembros los unos de los otros y presenta a la iglesia como un cuerpo con varios miembros. O sea, somos un todo nosotros. Efesios 4:4 nos habla de la unidad de la fe, a buscar la paz. Igualmente que desde el 11 al 16. Por eso es que se dice que efectivamente se busque esa transparencia y ese cuidado mutuo. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Súplica por quién? Oración por los santos. ¿Ok? Ahí lo tenemos en Efesios 6:18. Entonces, ¿qué procuran? Cultivar el conocimiento mutuo y mantener una veracidad, hablar verdad y transparentemente entre ellos, pero además orar y además amarse y además consolarse y animarse unos a otros y ayudarse unos a otros materialmente según requiera la necesidad. Aquí está todo eso involucrado, ¿ok? Algo que es interesante, hablando de esta responsabilidad de amor entre nosotros, y claro, yo sé que yo soy pastor y suena como feo, sin embargo, con ánimo de ser fiel a las Escrituras, esto de cuidarse monetariamente los unos a los otros y amarse y animarse al amor y a la fe y a las buenas obras y todo lo que dice aquí, lo dice Gálatas de una manera interesante. Vea el contexto de Gálatas capítulo 5, capítulo 6. Y mira cómo ve esto del amor aquí. Gálatas capítulo 6. Aquí dice Gálatas 6:10. ¿Sí lo ven? Pero yo quiero leerlo completo. Del 1 al 10. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Ok. Hermanos, si alguno fuera sorprendido
cosas que son espirituales, restaurarte con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado de llevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, porque cada uno llevará su propia carga. Es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Porque el que siembra para su carne segará. Una para el espíritu. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No tengamos oportunidad, hagamos bien, mayormente. Gracias, mi hermano. Si ven cómo el bien que podemos hacernos en buscar la paz, la santificación, la restauración, el amor, la santidad de los hermanos, también está vinculado no solamente al bien espiritual, sino también al bien y a la protección de sus necesidades según la oportunidad o según sea el caso. El versículo 6 habla de la parte económica inclusive. Así que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es un argumento para que aquellos que son instruidos por la palabra, por ejemplo, en una iglesia local, puedan entonces adorar con su finanza en ese lugar donde Dios le está instruyendo con la palabra. De hecho, me ha pasado que hay personas que han querido ofrendar aquí y no en su iglesia local, en otro país. Claro, como Venezuela, 2017, 2016, 2017. Y yo, no, mi hermano. La palabra de Dios dice que hagas partícipe también de toda buena obra. ¿A quién? A los que te instruyen en la fe. Y si tú estás llevando toda tu adoración allí, no es algo bíblico, no estás haciendo bien, no está correspondiendo con la verdad bíblica. Ahora, si quieres apartar algo para ayudar a la iglesia en Venezuela es otra cosa, pero tu responsabilidad principal es en esa iglesia local. Y como que, no, bueno, me da plata, no importa, no hago ahora 3 ofrendas más de otros miembros de otra iglesia. No debe ser así. Además, que además de llevarse las cargas los unos a los otros, dice el versículo 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es importante, porque a veces nos centramos tanto en el evangelismo, entre comillas, que queremos ser, diría mi mamá, luz para la calle. Se lo sabe, ¿verdad? Y claro, por supuesto que tenemos que predicar y hacer misericordia y de benevolencia. Pero lo cierto del caso es que aquí prioriza, especialmente o mayormente, a lo de la familia de la fe. Y Dios te ha dado una familia de la fe. Imagínate que tú tengas una familia de la fe tan grande, tan grande, tan grande, y que Dios no nos haya dejado de su sabiduría iglesias locales, sino que tengo que hacerle bien a todas las iglesias del mundo. ¿Cómo hago? Pero no, la manera de cumplir este mandamiento es a través de tu iglesia local, principalmente. Y según Dios te haya prosperado, puedes entonces ampliar tu adoración y tu beneficio a otras iglesias. La cuestión aquí es que estamos llamados no solamente a adorar con nuestras finanzas, que bien lo implica, ya lo dije, pero también a promover la paz, el amor y el ánimo de todos. No es una obra solamente del pastor, es una obra de toda la iglesia. Efesios capítulo 4 es claro. Los pastores equipan y enseñan a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. Por supuesto, hay labores que el pastor tiene que atender, que son responsabilidad. Por supuesto que sí, pero no es una labor solamente del pastor, sino de toda la iglesia. Por eso es que se esperan. Baja un poquito, por favor.
que se promocione. Fíjense el término que se usa. Se promocione, una promoción de la edificación y de la paz. ¿Qué tenemos que promover en la iglesia? La murmuración, el chisme, la disensión, la pelea, cargar el corazón de otra persona enterándolo de algo que no se tiene que enterar. Y dando información porque tenemos que orar, ¿verdad? Hay cosas importantes por las que orar, por eso necesito informarle a unas 5 personas de lo que está pasando. Aquel hermanito. ¿Es eso? No, hermanos. Efectivamente, la Biblia nos manda a todos a procurar la edificación y la paz, y eso se hace cerrando nuestra boca con quien no debemos hablar y hablando con quien sí debemos hablar. Y no solamente eso, sino que si vemos a alguien que está en esta actitud, hermano, ven acá. Y bueno, ya nosotros hemos hablado bastante de cómo podemos ayudarnos y hemos hablado de la resolución de conflictos. Pero se promueve, es algo que se promueve, no es algo que se ve, no es algo que se espera, no es algo que no es que es una promoción. Ejemplo, ¿cuándo tú quieres promover un producto en tu negocio? Bueno, no sé si no tienes negocio, bueno, pero ¿cómo los negocios promueven productos? ¿Cómo? Hace publicidad, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo se ve esa publicidad? A ver de las redes sociales. Sí, ¿queremos hacerlo? Publicidad viene de públicos. Queremos que todos se enteren lo que yo estoy vendiendo y que mi producto es el mejor. ¿Cierto? Entonces, si tú vas a promover la edificación, ¿qué haces? Lo haces público, la edificación, buscas la paz públicamente, lo promueves. Inviertes en eso. ¿Verdad que para hacer publicidad o promoción se invierte? Pero no estoy hablando que pagues para publicar el versículo en Instagram y que se haga viral una foto. No, estoy hablando que inviertes tiempo, esfuerzo, dedicación, ánimo. Inviertes tu vida como un sacrificio porque a nosotros no nos gusta mucho abordar las situaciones difíciles y te derramas, tú inviertes tu vida para promover la edificación y la paz, porque eso es lo que se espera de un creyente, no es otra cosa. La persona que no promueve esto, la Biblia dice que el que quiera causar división después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalo, lo toma como impío. La persona que se guarda las cosas sin resolverlas eficazmente no están comunicando la vida de Dios en él. Más bien estamos comunicando otra cosa totalmente diferente. Por eso es que es una promoción de la edificación y la paz. El creyente se reconoce, ¿por qué? Porque promueve la paz y la edificación. E invierte en eso. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de vida. ¿Ok? Además, los miembros tienen que confesar sus pecados unos a otros de manera discreta. Santiago 5:16. Amonestarse y exhortarse unos a otros de manera discreta. Mateo 18. Ve estando tú y él solos. Sí, estando tú y él solos. Es allí. No, bueno, pero quiero promover la paz. Voy a hacer público este pecado para resolverlo de una vez todos juntos en esta asamblea. O en la escuela dominical. Eso es bueno cuando es el pecado del otro, pero cuando es el tuyo, no, eso tiene que ser con solemnidad, discretamente. Además, los miembros tienen que confesar sus pecados unos a otros de manera discreta, amonestarse y exhortarse unos a otros, refrenarse de toda calumnia y chisme. ¿Qué dice Salmo 15:3? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mira acá, vale, que yo quiero echarte un cuento a este hermanito. Me tiene mal eso. Y empieza a hablar cosas que pueden que sean verdad, pero que no lo debes saber. Entonces, ¿qué estás admitiendo? Ojo con eso. Y el contexto de Salmo 15 es bien interesante porque el versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
Es decir, ¿quién estará en tu santa presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quiénes son los que estarán calificados con una vida que de verdad represente tu santidad y lo que tú eres? ¿Quién es? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ¿no? Es lo que estamos hablando ahorita. Hay otras cosas, pero en este caso estamos hablando de eso. Y todos los demás versículos hablan de eso. ¿Qué es la responsabilidad de un miembro? Baja un poquito, por favor. Otra vez, para promover la edificación y la paz, es amonestarse en privado de manera discreta, refrenar la lengua de calumnia y chisme y guardar en confidencia estricta sobre todo asunto que los ancianos determinen que sea asunto privado de la iglesia. Como años de historia tenemos nosotros el hecho de que se ha dicho que lo que se habla en la asamblea, y también por años hemos tenido que lo que se ha hablado en la asamblea. ¿Pero por qué? Porque somos entonces los Illuminati que tenemos un culto reservado, privado, que en el cual... No, hermano. No es por eso. Es por este mismo principio de, aquí está, discreción, de hablar en privado, de guardar la vergüenza y tratar asuntos que solamente le competen a la iglesia y que no le competen a otra persona. Por principio bíblico. Por lo tanto, ¿cómo yo no promuevo la paz? ¿Cómo yo no promuevo la edificación de la iglesia? Cuando no refreno mi lengua, cuando admito reproche, cuando no guardo la confidencia, cuando los ancianos determinen que ese asunto sea privado de la iglesia. Es decir, cuando no me sujeto a esas decisiones en ese sentido, cuando no ayudo a mi hermano, cuando no confieso mis pecados, cuando no busco amonestar al otro y lo exhorto cuando tengo que hacerlo, cuando entonces no soy transparente ni hablo verdad. Pero yo no quiero la división de mi iglesia. Lejos esté de mí de eso, pero está chismeando. Lejos esté de mí de eso, pero no estás corrigiendo. Lejos esté de mí de eso, no estás guardando la confidencia. Lejos esté de mí eso y no estás promoviendo la paz. Entonces, voy a poner algo que nos duele y que conocemos y que con esto voy a terminar. Algunas cosas parecen que hacemos de manera pasiva, que terminan siendo activas, en el contexto de la cultura y de la sociedad y de la política, que nosotros terminamos admitiendo porque parece bueno, pero no le metemos el ojo de lo que eso implica. Históricamente, muchos políticos y muchos ideólogos han promovido sus posturas y sus ideas pintándolas de una manera linda. Por ejemplo, darle lugar a la mujer en la sociedad. Y eso es bueno, ¿verdad? ¿Y en qué termina eso? En un movimiento que nosotros llamamos feminismo, donde distorsiona el rol de la mujer, pero ellos exaltan lo bonito. ¿Sí o no? Lo bueno. Lo mismo sucede no solamente con el feminismo, sino con las libertades. Hermanos, es algo bíblico y ciertísimo que Dios ha dado libertades al individuo de conciencia, de propiedad privada. ¿Cierto? Esas son las libertades intrínsecas del individuo y por eso que peleamos. Pero aprovechando esas libertades, ¿qué se ha dicho? Bueno, es que todo el mundo se es libre de hacer como quiere. ¿Y en qué terminó eso? Cuando no se le metió el ojo o cuando no se evaluó en su justo lugar. Ideología. Él es libre. Por eso, y es aquí donde está el error, se institucionaliza una supuesta libertad que él tiene. ¿Sí lo ven? Pastor, ¿por qué te está yendo por allá? Porque esto es muy importante. Porque a veces creemos que quitarle al que tiene más a la fuerza y dárselo a los pobres es algo bueno. Y algunos han propuesto eso y han querido comunicar que eso resulta, pero cuando le metes el ojo, no está bien. Es decir, nuestra pasividad ante asuntos que parecen buenos termina siendo nuestra acción activa o mejor dicho, en la promoción de algo malo. Como decía Martin Luther King,
que los buenos, los malos van a avanzar hasta que se pare un hombre bueno y lo detenga. Y la frase podemos darle vuelta y se ha comunicado de varias maneras. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que a veces nosotros creemos que estamos en lo correcto porque, bueno, yo no voy a hablar con más nadie, yo lo voy a decir secreto, o ya lo dije aquí, y no tomamos acciones concretas a la luz de la palabra de Dios, y esa pasividad termina arruinando la iglesia. Tanto es así que yo se lo estoy diciendo a través de la historia y poniendo los contextos de una realidad que hemos vivido política e ideológica y filosóficamente en la sociedad del mundo entero y que se ha estado promoviendo por la pasividad de algunos que creyeron que eso estaba bien, por la pasividad nuestra que dijimos que ser político es malo y por lo tanto ningún evangélico podía ser político. Y entonces los que tomaron la política son efectivamente hombres aquí y en cualquier otro país. Lo mismo pasa con esto. Sí, me captan. ¿Van conmigo? Hermano, está en tus manos la paz y la edificación de tu iglesia, no en la del otro, en tu mano. Dios te ha dado la capacidad para eso. Por eso hay que estudiarse este párrafo. ¿Alguna pregunta? Bueno, los pueblos, la poli sí es una poca gente reunida que tiene que tomar decisiones en conjunto y con alguien que lo lidere. Eso es la polis o la política, desde el punto de vista etimológico. ¿Pero por qué la pregunta? Exactamente. ¿Cómo entonces ser político es malo y me manda a orar por ellos? Excelente. Es un versículo que es excelente, mi hermano. Luis. 24, aquí. Ajá. Al amor y a las buenas obras. Exactamente. Claro. Exactamente. Y como vemos, entonces esto es bíblico y por eso que la Constitución en esa propuesta lo admite de esa manera, ¿ok? Sigamos evaluándolo entonces, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Prospera esto conforme a tu voluntad y para el bien de nuestras almas, Señor. Ilumínanos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.